día a todos, compañeros y profesor. Espero que se encuentren muy bien, al igual que mi compañero Emilio Funes y mi persona Ginger Rodríguez. El día de hoy les vamos a mostrar un material acerca de la codificación de multimedios. Sí, vamos a mostrar los resultados que obtuvimos de la investigación número 1 del curso de arquitectura de codificación de multimedios, específicamente del formato MP3. Para abordar esta investigación nos planteamos el objetivo, el cual es comprender cómo es el proceso de codificación para el formato MP3. Esto lo vamos a lograr mediante 4 pasos. El primero va a ser entender qué es la codificación del formato. Después conoceremos un poco del contexto mediante la comprensión de la historia. Avanzaremos a lo que es propiamente las etapas de la codificación del audio y terminaremos comentando las conclusiones. Bueno, primero, ¿qué es la codificación del formato MP3? Pues este es un método de compresión de audio digital que permite reducir el tamaño de los archivos de audio sin perder una cantidad significativa de la calidad del sonido. MP3 son siglas en inglés que significan MPEG Audio Layer 3. En la codificación del MP3 lo que se hace es que se eliminan las partes de la señal del audio que son menos audibles o que están más allá del rango de la audición humana. Esto permite reducir la cantidad de datos necesarios para representar la señal del audio. Además, se pueden utilizar técnicas de compresión sin pérdida para reducir aún más la cantidad de datos necesarios. ¿Qué vamos a tener al final? Bueno, tendremos un archivo audio que es significativamente más pequeño que el original, pero que no va a comprometer o que va a sonar aceptablemente bien para la mayoría de los oyentes. Ahora veremos cómo se creó y cuál fue su impacto. El formato MP3 fue desarrollado en la década de 1990 por un equipo de ingenieros alemanes. El objetivo principal era crear un formato de audio digital comprimido que pudiera reducir el tamaño de los archivos de audio sin comprometer significativamente la calidad de audio, como ya mencionó anteriormente nuestra compañera. El primer prototipo de MP3 fue creado en 1987, pero no fue hasta 1992 que se estableció formalmente como un estándar de compresión de audio. En 1995 se lanzó el primer reproductor de MP3, el MP-Man, y pronto se convirtió en el formato de audio digital más famoso del mundo. El éxito del formato MP3 se debe a esta complejidad de lograr crear un equilibrio entre lo que viene siendo la calidad y el tamaño del archivo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la estructura del archivo de un formato de MP3. Bueno, este formato, esta estructura del archivo tiene como esa estructura se divide en pequeñas partes o unidades llamadas marcos. Nosotros comúnmente los conocemos como frames. Estos frames a su vez también se dividen en dos partes. La primera va a ser la cabecera o header y la segunda va a ser los datos de audio. En la cabecera vamos a encontrar información técnica como la tasa de bits, la frecuencia de muestreo, la duración de la pista y la versión del códec MP3 utilizado. Mientras que en los datos del audio vamos a encontrar el audio real, que es el que escuchamos al seleccionar el archivo. Tasa de bits en el formato MP3 o bitrate. Esto se refiere a la cantidad de bits que se van a utilizar por segundo para codificar el audio en este formato. La tasa de bits afecta directamente a la calidad y al tamaño del mismo. En MP3, la tasa de bits se puede variar para adaptarse a diferentes necesidades de calidad y de tamaño en archivos. Los archivos MP3 con tasas de bits más alta van a tener una mejor calidad del audio, pero van a ser archivos más grandes. Por el contrario, si escogemos una tasa de bits inferior o pequeña, entonces la calidad del audio se va a ver afectada, pero a cambio tendremos un tamaño significativamente más pequeño. La tasa de bits en MP3 generalmente va de alrededor de 32 kilobits por segundo hasta 320 kilobits por segundo, aunque comúnmente se utiliza 128 kilobits porque ofrece un equilibrio entre la calidad y el tamaño.
Sin embargo, esta elección de los kilobits va a depender mucho de cuál es el propósito de grabación, el tipo de música o sonido que se está grabando, la capacidad de almacenamiento de la que disponemos y principalmente de las preferencias de cada uno. Ahora vamos a hablar acerca de las etapas de codificación para este formato, el cual se realiza pues mediante el uso de un algoritmo de compresión de audio perceptual. Podrían haber más etapas, pero principalmente son estas tres. Primero, el análisis de la señal de audio, después la eliminación de información redundante y por último la compresión sin pérdida de calidad. Primero, en el análisis de la señal de audio, lo que se hace es utilizar la transformada de Fourier o la transformación de Fourier, la cual es un proceso matemático que se utiliza para convertir la señal del audio del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Luego esta señal de audio se divide en pequeñas secciones llamadas ventanas y se calcula la energía de la señal en diferentes frecuencias para cada una de estas ventanas que han sido creadas anteriormente. Eliminación de información redundante. En esta etapa de eliminación, lo que se hace es que se utiliza la codificación de audio perceptual para eliminar información que no es audible o es redundante. Como habíamos visto y como mencionó nuestra compañera, estas ventanas o los frames, dependiendo de la tasa de bits, va a ser la cantidad de información que vamos a eliminar en este proceso, para así que el audio quede con mayor o menor cantidad y quede con un tamaño mayor o inferior. Las frecuencias más altas de las señales de audio son menos audibles para la mayoría de las personas, por lo que por lo general se corta las frecuencias altas porque no son audibles al oído humano. Ahora, en la compresión sin pérdida de calidad, lo que se hace es que se utiliza una técnica de compresión sin pérdida como la compresión Hoffman para comprimir la información restante. Pues la compresión Hoffman lo que hace es utilizar o asignar códigos más cortos a las señales más frecuentes, y esto reduce la cantidad de bits necesarios para almacenar la información. Bueno, sobre estas etapas podemos decir que, como resumen, que la codificación de estos datos en este formato MP3 se realiza mediante la señal de análisis de audio, la eliminación de información redundante e inaudible utilizando la codificación de audio perceptual y la compresión sin pérdida de calidad de la información restante con la técnica de la compresión Hoffman. En conclusión, el formato ha sido muy popular y ampliamente utilizado desde la creación en la década de 1990, especialmente para la distribución de música en línea y para la creación de listas de reproducción portátiles en dispositivos de almacenamiento de música digital. Sin embargo, en la actualidad existen muchos otros formatos de audio digitales disponibles que ofrecen calidad de audio mejores o diferentes características, y algunas de ellas pueden ser preferidas por ciertos usuarios o aplicaciones. Por ejemplo, están los formatos sin pérdida como FLAC, como ALAC y como WAV, que son preferidos para los audiófilos y los profesionales de música porque ofrecen una mejor calidad de sonido. Tienen alta fidelidad y no comprometen la calidad de la señal de audio original. Además, los servicios de streaming de música utilizan formatos propietarios o de alta calidad para ofrecer una experiencia audio superior. Y bueno, en resumen, como dijo el compañero, pues si bien el formato MP3 sigue siendo popular y ampliamente utilizado y también marcó un hit en el manejo de archivos de audio al incluso instar la implementación de dispositivos de música que llevaban su propio nombre, pues a día de hoy hay muchos otros formatos disponibles que pueden ser preferidos por ciertos usuarios o aplicaciones dependiendo de sus necesidades y preferencias. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la atención y esperamos que puedan comprenderlo. Si tienen alguna duda, pueden agregarla en el hilo de este foro y adjuntamos las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.